El modelo neoliberal solamente les menciono que ha tenido 3 fases. Una primera fase después de la Segunda Guerra Mundial, donde Hayek perdió. Una segunda fase después del año 73, donde Hayek gana. Después del año 73 es donde se despliega el modelo neoliberal y tiene que empezar con un golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, que llama a los economistas chilenos que estaban estudiando con Milton Friedman en Chicago, los Chicago Boys, y que plantean que el modelo keynesiano no funciona. Y dicen que ellos vienen a solventar los problemas del capitalismo. Y eso va a durar hasta la tercera fase, en 2008, donde la crisis del capitalismo en 2008 vuelve a plantear que el modelo no funciona. Pero cuidado, en vez de dar marcha atrás, lo que van a hacer es inyectarle esteroides y anabolizantes al modelo capitalista, y por eso el auge de la extrema derecha a partir de esta tercera fase. Me interesa mucho que entiendan ustedes que en México el modelo capitalista ustedes lo han sufrido en términos neoliberales. Les decía que empieza en el año 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende. Es también el fin de Bretton Woods, los economistas lo saben. Bretton Woods es el gran acuerdo que se hace en los años 44 y 45, donde todos los países capitalistas se ponen de acuerdo en controlar las monedas, en vincularlas al oro, vincularlas al dólar, en intervenir los bancos centrales cuando la moneda, el peso, subía o bajaba respecto a lo que se había pactado. Había la prohibición de darle a la maquinita para hacer dinero, para que no hubiera procesos inflacionarios. Pero eso en el año 73 se rompe, hasta el punto de que hay que inventar una nueva palabra, estanflación, porque hay estancamiento e inflación al mismo tiempo. Es la guerra del Yom Kippur. Se multiplican por 4 los precios del petróleo. La guerra del Yom Kippur se parece mucho a lo que puede inaugurarse ahora en la guerra entre Israel e Irán. Y como se multiplican por 4 los precios del petróleo, o sea, el riesgo de una recesión mundial es enorme por la incapacidad del mundo occidental de pararle los pies a un señor como Netanyahu. Todos ustedes debieran conocer bien cuáles son los principios del modelo neoliberal, porque los han sufrido y porque ha sido la base del primer piso de la 4T y es la base del segundo piso de la 4T. Le preguntaron una vez a Miguel de Unamuno, un pensador español, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. El modelo neoliberal tiene como 5 elementos, 6 elementos. Primero, los tratados de libre comercio, es decir, abrir las fronteras, que permitió la desindustrialización de nuestros países porque no podían competir frente a la dureza y la baratura de los productos del norte. En segundo lugar, ustedes también lo sufrieron, las privatizaciones de todos los bienes públicos. En tercer lugar, la desregulación del mundo, sobre todo del trabajo, de manera que los empresarios podían operar con el mundo del trabajo sin ningún tipo de cortapisa. Un cuarto elemento, tomen nota porque no se habla nunca de este cuarto elemento. Al tiempo que México se desregulaba, también se re-regulaba. ¿Cómo? Vinculándose a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial, a la Agencia de Pagos de Basilea, al SIADI, es decir, a todo ese entramado internacional que ata a nuestros países de manos y de pies. El quinto elemento son el vaciamiento fiscal de nuestros países. Es cuando se empieza a plantear que pagar impuestos es como robarte. Y al mismo tiempo se hace toda esa estructura de los llamados paraísos fiscales. Fíjense ustedes cómo nos engañan hasta con el nombre. ¿Cómo que paraísos? Son guaridas fiscales, no paraísos fiscales. En el 15M, que decía el doctor Joel Enrique, en las plazas la gente decía, perdonen por la expresión, nos mean y dicen que llueve. Es decir, que te están orinando y dicen, no, tranquilo, es que llueve. No, me estás humillando y encima no me quieres permitir que ni siquiera entienda lo que está pasando. Y el último elemento del modelo neoliberal es el más complicado, que decía Michel Foucault, que decía que el modelo neoliberal es un sentido común. El modelo neoliberal es un sentido donde todos nosotros somos empresarios de nosotros mismos. Donde ustedes pueden pensar que están estudiando en la universidad para convertirse en personas, en ciudadanas, en ciudadanos. Pero está creciendo la idea de que estudiamos para vender más cara nuestra mano de obra en el mercado laboral. Fíjense ustedes, hablamos de mercado laboral, como si los seres humanos fuéramos mercancías. Como a través del propio lenguaje nos estamos hurtando la posibilidad de pensarnos. ¿Cómo que los seres humanos somos una mercancía?
Y fíjese que en esta idea de que los seres humanos somos mercancías, caemos en trampas terribles. Hay una discusión en Europa donde una parte de la izquierda plantea que la prostitución es un trabajo más. Y fíjese, podemos preguntarnos o podemos afirmar que las mujeres, porque son siempre mujeres, en un 99%, y a menudo mujeres en condición de trata. Eso de que la prostitución forma parte de gente que puede decidir si se prostituye o no, no es verdad. No es verdad. Pero fíjense ustedes cómo se nos va contaminando la mente de esta lógica neoliberal, donde, como decía Foucault, todos somos empresarios de nosotros mismos. No, es que yo como mujer tengo derecho a vender mi cuerpo. Y podría estar una discusión al respecto, pero la segunda pregunta creo que no tiene discusión. ¿Y tú, hombre, qué derecho tienes a comprar a esa mujer? Una mujer a lo mejor puede tener derecho a vender su cuerpo, pero un hombre tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer. Lo dejo para que ustedes le den un par de vueltas. El problema es que el modelo neoliberal se ha convertido en un sentido común donde vivimos la vida como si fuéramos empresarios, en competencia todos contra todos e invirtiendo en la vida como si fuéramos una suerte, ya digo, de organización empresarial donde nuestra vida es algo que se mide en términos utilitarios. Y eso genera, fíjense ustedes, uno de los principales problemas que tenemos en España o en Europa, que son las enfermedades mentales. No somos empresas, somos seres humanos. Necesitamos tocarnos, vernos, querernos, como decía el doctor, apapacharnos, que dicen ustedes en esta expresión hermosa. Y cuando no lo hacemos porque todo es una competición de todos contra todos, al final la cabeza se nos revela, porque llevamos muchos siglos cooperando, no compitiendo, y ese modelo es falso.